No, pero también te Ahí está. Ya, dale. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche les invito a abrir sus Biblias en el libro del Evangelio según San Lucas. Le damos gracias también a nuestro Dios, en primer lugar, por tenernos aquí otra vez, cada jueves, para recibir esas bendiciones preciosas que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer hasta el verso 20. Estamos listos, ¿no? Dice, nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos, dice, para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes espirituales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hablaron a María y a José. Y hallaron a María y a José y al niño envuelto en un pesebre, acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Vamos a meditar en su palabra. Padre, que tu Espíritu Santo sea el mismo hablando a cada una de nuestras vidas, tomando dirección en nuestros corazones, Padre, para que esta palabra preciosa, mi Dios, tenga lugar en cada mente, en cada corazón de su pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, en esta noche vamos a hablar un poquito acerca de... Buenas noches. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poquito esta noche acerca de lo que es en sí la Navidad. Amén. La Navidad. La Navidad ha sido un tema bastante polemizado. La Navidad ha sido un tema muy discutido y se ve que cada año se hace más fuerte este tema de la Navidad. Pensando, meditando un poco en este asunto, lo que puedo encontrar es que el sentido de la Navidad se lo ha distorsionado o se le ha dado otro rumbo, ¿no? Otra dirección a la que realmente Dios nos enseña y nos muestra a través de su palabra, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, la Navidad. Si yo pregunto en esta noche, ¿cuál es el significado de la Navidad? ¿Quién de los presentes podría decir el significado de la Navidad? ¿O qué significa la palabra Navidad? Significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta generalizada, es lo que todos conocemos, ¿verdad? Que Navidad significa nacimiento, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Navidad. ¿Y qué trajo esta Navidad? Trajo gran gozo, como leímos en la Escritura. Trajo paz, y dice la Escritura que trajo gran gozo, el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a través de los tiempos, el sentido de la Navidad se le ha venido dando otra dirección, ¿no? Convirtiéndose en un tradicionalismo y cada vez más fuerte. Entonces, el objetivo de el cambiarle la dirección de algo que inició bien, se podría decir. Muchos estudiosos del tema, en conclusiones a esto, lo único que han podido notar que se ha convertido en un tema más que religioso, más que espiritual, comercial. Amén. Con el tema de la Navidad, muchas empresas se han vuelto archimillonarios con el tema de la Navidad, con el pretexto de la Navidad, convirtiéndola en un tradicionalismo que no tiene ningún sentido o no tiene un respaldo o un sustento bíblico, ¿no? Donde la Navidad cause el efecto que debería causar cada año en el corazón de las personas, no solo de los creyentes, no solo estamos hablando de evangélicos, de católicos o de cualquier tipo de religión. Estamos hablando de algo que debe impactar en el corazón del ser humano, el verdadero sentido de la Navidad. Pero lastimosamente, esto tiene otra dirección, ¿no? Que se ha convertido ya en un negocio, en algo que la gente está mirando es cómo sacar provecho en estas fechas. ¿Y cuál es
¿Cuál es la parte débil del ser humano cuando involucramos temas como estos? Son los sentimientos de las personas. O sea, nos invaden de mensajes, nos invaden de comentarios, ¿no? Ligados a una verdad con una mentira. Alguien decía en alguna ocasión que la mentira viaja sobre el lomo de la verdad. Entonces a nosotros en todos estos tiempos nos están vendiendo una verdad camuflando una mentira. Entonces el ser humano, nosotros los seres humanos somos 75% emoción. O sea, nos movemos más por las emociones. Y cuando vemos los anuncios, los comentarios, la historia que nos cuentan, pues yo en estos días he estado viendo videos, he estado aprendiendo, he estado investigando y créanmelo, en todo lo que he podido ver solo he visto un solo fin, y es el negocio, es el comercio, donde la gente, las empresas se han enriquecido con este tema de la Navidad. Entonces, dándole el sentido real de la Navidad, acordémonos que recién me acaban de dar una respuesta positiva a la pregunta que les dije, ¿verdad? ¿Qué es Navidad? Navidad significa nacimiento. El nacimiento, un nombre otorgado al Señor Jesús, o a Jesucristo, como le dijeron los ángeles, ¿verdad? Porque ha nacido en la ciudad de David Cristo el Señor. Entonces, este nacimiento no fue algo fortuito, no fue algo que salió de un momento al otro. Obviamente María estaba siendo reservada en cuanto a la divulgación de lo que ella llevaba en su vientre, según la historia. Pero acordémonos que Isaías, el profeta Isaías, 730 años antes de que Jesús nazca en el pesebre, antes de esto, Isaías profetizó la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, la Navidad, que es un nombre que se le otorgó después, Navidad, como símbolo, como significado de esta frase, de esta palabra, nacimiento. Isaías profetiza la venida del Maestro, la venida de Jesús, 730 años antes de que suceda. Y cuando yo leo este capítulo de Isaías, capítulo 53, estoy viendo a un hombre a quien Dios lo traslada hasta esa fecha, y él logra ver el objetivo de la venida de Jesús. ¿Cuál cree usted que fue el objetivo por el cual vino Jesús? ¿Quién me dice? ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? A salvarnos. ¿Pero qué vino? ¿Qué más vino a hacer? Él vino a morir en una cruz. Él sabía que venía a morir, a entregar su vida en una cruz. Él lo sabía. Por eso Isaías, en el capítulo 53, él profetiza esta llegada. Y profetiza, Isaías dice, cuando habla al pueblo de Israel, esta profecía, cuando Isaías anuncia esta profecía al pueblo de Israel, Isaías le dice al pueblo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Le pregunta al pueblo, a la multitud de Israel, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y comienza la profecía y él dice, subirá cual renuevo delante de él, hablando de Jesús. Como raíz de tierra seca, le veremos más sin hermosura para desearlo. Varón experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías estaba profetizando el objetivo o la razón por la cual Jesús
el niño Jesús venía a este mundo. Creció en este mundo, manifestándole al hombre, manifestándose al pueblo de Israel como el enviado de Dios. Porque él desde muy niño, él sabía que él tenía una misión, él sabía que venía, él sabía que él traía esa paz al pueblo de Israel y al mundo entero. Aunque era muy niño, muy pequeño, estaba dotado de sabiduría, de inteligencia, de una capacidad muy grande. De tal manera que los padres en una ocasión lo tuvieron que buscar porque él se había desaparecido. Se había ido de su hogar, de su casa, no aparecía 2 o 3 días. Y los padres, María y José, comenzaron a buscar al niño y lo encuentran en el templo, lo encuentran disputando la palabra o predicando la palabra a los doctores de la ley, a los sacerdotes. Y ellos lo rodeaban al niño porque decían ellos, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Se maravillaban de la manera como él hablaba. Y los padres encontraron al niño en ese lugar, hablando con gente erudita, con gente que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios. Y les dicen, los padres le dicen al niño, pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijeron al niño. O sea, ¿por qué te has desaparecido todos estos días? Yo creo que eso es preocupante, hablando en términos normales, naturales. Es normal que un padre se preocupe cuando un hijo se le desaparece 2 o 3 días. Amén. ¿Quién no se preocuparía cuando se le pierde un niño, se le desaparece así y no le asoma 2 o 3 días? Tendría que ser un padre naturalizado para que no se preocupara. Ellos estaban preocupados y estaban buscándolo, y cuando lo encuentran le dicen al niño, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijeron a Jesús, al niño Jesús. Y Jesús, ¿sabe cuál fue la respuesta de él? Y le dijo Jesús a los padres, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Porque él desde muy niño sabía cuál era su visión. Él sabía a qué venía, aunque era muy pequeño. ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No eran los negocios de José. Se entendía que José vendría a ser el padre, en este caso adoptivo. ¿Cómo se dice ahí? Padre... No, hay biológico. Pero él reconocía a Dios como su Padre y que él venía a hacer la obra de su Padre. Porque me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y dice la Biblia, porque la Biblia no habla mucho de la manera como fue creciendo el niño, solo habla sobre ese tema, y de allí sucede que dice que el niño crecía en sabiduría, en edad y en sabiduría, ¿verdad? Crecía el niño hasta la edad de 33 años, cuando empezó su ministerio de redención, el ministerio donde a él le tocó emprender ahora la preparación, el entrenamiento de 12 personas aquí en la tierra, los cuales son conocidos como los 12 apóstoles, los 12 discípulos de Jesús. La misión de Jesús, aparte de predicar el evangelio, aparte de sanar los enfermos, porque el evangelio no es solo palabras. Y esto lo dice el apóstol Pablo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no son palabras solamente.
sino también es en manifestación de poder, en manifestación de autoridad. El Evangelio representa la autoridad de Dios aquí en la tierra. Jesús entrenó a 12 hombres, a 12 apóstoles, a 12 discípulos, porque ellos eran los que iban a seguir la línea trazada para que la humanidad entera pueda conocer este bendito evangelio. La misión de Jesús era dejarlos bien capacitados, bien entrenados. Ese era el trabajo de Él, esa era la misión de Él. Él sabía lo que le iba a acontecer, Él sabía la manera como iba Él a morir, porque en el tiempo de la preparación de los discípulos, mientras se le acercaba el día, mientras se le acercaba la hora, había un gran sufrimiento en Él. Él sentía el peso ya de la tortura, de sus verdugos. Él sentía ya el peso en su humanidad, porque Él fue tan hombre como nosotros, tan humano como nosotros. Hay mucha gente que piensa que porque Jesús era el Hijo de Dios, Él soportó todo porque Él era Dios. La Biblia dice que Jesús fue tan humano como nosotros. Comió, bebió, se bañó, hizo lo que todos nosotros hacemos. Él fue tan humano, tan natural como cada ser humano, con la única diferencia de que Él descendió de arriba a abajo, no para pecar, no para obrar mal. Él vino con una posición definida, que era entregarse al mundo por los pecados de todos nosotros. En el Antiguo Testamento, echando una mirada retrospectiva un poquito atrás, en el Antiguo Testamento, si nosotros estudiamos lo que es el Antiguo Testamento, vamos a encontrar, no me voy a centrar mucho allí porque se nos va el tiempo, pero le voy a dar algo. Cuando los judíos, los israelitas, cada año ellos tenían que ser purificados. Cada año el sacerdote presentaba ofrendas a Dios, sacrificios a Dios, para cubrir el pecado del pueblo de Dios. Cubrirlo, no quitarlo, no borrarlo, no raerlo, sino cubrirlo. La Biblia dice que la sangre rociada en el altar cubría el pecado del pueblo. Y esto se hizo muy demasiado fuerte, porque los sacrificios eran continuos y Dios se hastió. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 1, hastiado está mi alma de tanta muerte de animales engordados, de machos cabríos, de ovejas, de palominos. Dios estaba ya cansado de tanta muerte. Entonces, por esa razón, Dios ofreció un sacrificio que iba a ser un sacrificio total. Un sacrificio el cual iba a borrar el pecado, no a cubrirlo, no a taparlo, sino a borrar el pecado de la persona. Y no tenía que ser un sacrificio de animales, tenía que ser un sacrificio humano. Y es allí cuando en la tierra no había persona alguna que reúna el requisito que necesitaba para ser sacrificado. Tenía que ser sin defecto, tenía que ser sin mancha, tenía que ser puro. Los animales que sacrificaban eran los mejores. No tenía que tener defecto, no tenía que tener nada que no sea impuro.
Y como no había nadie aquí en la tierra, Jesús le dice al Señor, parafraseando un poquito, dice, envíame a mí. Y él se ofreció a venir a morir en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesús decide venir a la tierra, ahí va la historia, ¿verdad? Dios ahora tiene que valerse de alguien, de una mujer. Ahora busquemos esa mujer. ¿Y quién fue la elegida? María, ¿verdad? Dice las Escrituras que María era una mujer casta, una mujer pura, una mujer sumisa, era una mujer obediente, había sido una mujer ejemplar. Eso era María, por eso fue elegida, para que por medio de ella naciera el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Entonces, allí va la confusión, o allí entra el enemigo, o sea, Satanás, el diablo, ¿no? Tomando la mente de las personas que no conocen la palabra y toman a María como una diosa, ¿verdad? Entonces María, no se dan cuenta que María es el ejemplo para todas las mujeres aquí en la tierra, un ejemplo de mujer obediente, casta, ¿no? Una mujer pura, con una mente pura. Eso era María. Entonces María viene a ser un ejemplo para todas las mujeres. Las mujeres deberían decir, yo quiero ser como María. María era obediente. Entonces María no está pidiendo servicio de adoración de nadie. María lo que quiere es, lo que quiso ella es, o lo que hizo es obedecer a Dios. Amén. Obedecer a Dios. Entonces, partiendo de allí, hemos hablado algo sobre la historia del niño. Y llevémonos ahora a Jesús al Gólgota, a la cruz. Entonces, una vez que Jesús llega a la cruz y es puesto en el madero, después de haber, lógicamente, después de haber sido torturado, su cuerpo flagelado por el látigo del verdugo, se dice que el látigo romano de ese tiempo, dice que en las puntas del látigo tenían una forma de ganzúa, que cuando lanzaban el latigazo al cuerpo, le desgarraba a lo que jalaba, una ganzúa. Por eso dice Isaías que su cuerpo fue desfigurado, dice, ¿no? Su cuerpo fue desfigurado. Eso lo dice Isaías. Tremendo, terrible, ¿verdad? Cuando Jesús es clavado en la cruz, allí en la cruz fue clavado el pecado de adulterio, fue clavado el pecado de fornicación, allí clavaron la mentira, clavaron el enojo, la ira, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no se perdona, el orgullo, la falta de perdón, todo tipo de pecado fue clavado en el frágil cuerpo de Jesús. Cada clavo o cada martillada que le daban en sus manos era un grito de victoria para él. Era un grito de éxito. Porque Satanás, el diablo, él no entendió la misión de Jesús al principio. Pero luego Satanás, acordémonos que Satanás trató de varias formas, trató de impedir que Jesús llegara a la cruz. Porque la derrota de Satanás estaba en la cruz. Entonces él no quería que Jesús llegara a la cruz. Tenía que hacerlo pecar, quería hacerlo caer, lo tentó de muchas maneras para que Jesús cayera y el plan redentor sea un fracaso. Pero siempre Jesús estuvo evadiendo las tentaciones con la palabra. Ustedes conocen las tentaciones que Jesús le hizo, que Satanás le hizo a Jesús.
Y en las 3 tentaciones Jesús repelió esos ataques con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, una vez cumplida la misión en la cruz, todos conocemos el sermón de las 7 palabras. Y vamos a irnos a la última palabra. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús? Consumado es. Mire esa frase en la cruz, en agonía, como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Por lo demás me espera la corona de vida, la cual me dará él. Él fue justo en aquel día. Jesús dijo: consumado es. Esa frase, consumado es, significa todo está hecho. No hay nada más que hacer. El velo del templo se rasgó en 2. Ya las personas no tenían que buscar a un profeta para poder dirigirse a Dios. Ahora los hombres, los seres humanos, nosotros, la raza humana, tenemos entrada libre hacia la presencia de Dios. Solo tenemos que elevar una oración a Dios y Él está presto para escucharnos. No tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio para que Dios nos escuche. Solo basta con un corazón contrito y humillado. Solo necesita Dios un corazón que se disponga a obedecer su palabra. Entonces, yo hallo justo que se celebre el nacimiento de Jesús. Yo hallo justo y hallo correcto que se celebre el día o la fecha que realmente no la sabemos. Ninguna persona hasta aquí ha podido decir en tal mes o en tal día nació Jesús. Solo se conoce la especulación, solo se conoce el distorsionamiento que se le ha dado. Por ejemplo, el mero hecho de haber escogido una fecha como 25 de diciembre, estamos viendo la parte errada en una fecha para el nacimiento de Jesús. Y en esto aciertan muchos, porque Jesús nació en una fecha en que todavía los pastores tenían a sus rebaños fuera de sus aldeas, de sus viviendas, de sus casas, el lugar donde ellos los encerraban. Los tenían en el campo, los tenían pastando. Allí ellos dormían con ellos. Y dice la Escritura que mientras los pastores estaban en la vigilia, dice, de la noche con su rebaño, significa que no era invierno. No era invierno. Y llegaron allí los ángeles para darle las nuevas a los pastores. Y ocurre algo maravilloso que muy pocos se han dado cuenta o quizás se tuvieron a pensar. Dice las Escrituras que mientras los ángeles estaban con ellos, repentinamente apareció una hueste de seres celestiales que cantaban y alababan con gozo por el nacimiento de Jesús. Cuando hablamos de huestes celestiales, ¿a qué cree que se refiere? Ángeles del Señor, amén. Y huestes, ¿qué significa? Multitud, cantidad, no pequeña, bastante. Y los pastores tuvieron esa bendición, tuvieron ese privilegio de poder ver a esa multitud de ángeles celestiales cantando y alabando a Dios por el nacimiento de Jesús. Entonces nosotros tenemos razón más que suficiente para celebrar ese día.
pero no celebrarlo por medio de una tradición de hombres. La Biblia habla de las tradiciones de hombres que no tienen nada que ver, que no hay fundamento bíblico, sustento bíblico para poder nosotros ser arrastrados a ellos. Pero lastimosamente, lamentablemente, es así. Muchos creyentes, mucho pueblo de Dios ha caído en eso. Quizás digan que soy exagerado, que eso no lastima, eso no hace daño. No se trata de eso. No se trata de eso. Miremos les voy a dar una pequeña, ¿qué le digo? Inquietud. O sea, lo voy a inquietar para que ustedes mismos, ahorita hay, gracias a Dios, y gracias a Dios por la tecnología podemos nosotros investigar muchas cosas. Métase, investigue de dónde proceden los árboles de Navidad. ¿Qué simboliza esas cosas que guindaban, esas que guindan en los arbolitos de Navidad? ¿De dónde nace? ¿Quién fue el que trajo eso? Investigue, por ejemplo, los regalos. ¿De dónde nace el tradicionalismo de los regalos? El intercambio de regalos. Yo no estoy diciendo que es malo. Cuidado con eso. No estoy diciendo que es malo que usted le regale algo a alguien o que haga un intercambio de regalo con alguien. El asunto es por qué lo hace. ¿Dónde está centrado su corazón y sus pensamientos cuando hace esto? ¿Por qué lo hacemos? Esa es la mentira camuflada en una verdad, lo que les decía antes. O sea, se valen de nuestros sentimientos. El ser humano se mueve bajo la emoción. Somos 75% emoción. Por eso es que el Señor dice en su palabra, cuando mucho creyente es emocionalista, ¿no? Y es algo natural, porque de pronto uno también lo ha vivido. Brincamos, cantamos y hacemos un sinnúmero de cosas, pero salimos de ese momento, de ese tiempo y volvemos a la realidad, ¿verdad? Volvemos a la realidad. A cometer pecado, a hacer lo mismo que nos gustaba hacer antes, en fin, a no vivir la vida agradable como Dios quiere que la vivamos. Entonces Jesús dice allí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces Dios busca adoradores, pero adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con un corazón limpio, con un corazón puro, que cuando estamos cantándole a Dios, nuestra mente y nuestro corazón está centrado en Él. Amén. Entonces, tomémonos la molestia o el tiempo, ¿no?, de investigar. No se deje llevar por lo que le dicen, por lo que oye, o por lo que yo le estoy diciendo en esta noche. Investigue, por eso le estoy dando la pauta, la inquietud. Mucha gente creyente, pues, tiene eso, ¿no? Cada año pone su árbol, pone focos y se ve bonito, se ve... yo cuando era muchacho era... fanático. A mí me encantaba, a mí me gustaban las lucecitas y todo eso, y se ve bonito, ¿no? Algo elegante, bonito. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere del ser humano? Quiere que su hijo nazca en el corazón de la humanidad. Cada persona que acepta a Cristo Jesús en su corazón comienza a vivir una Navidad eterna.
una Navidad de todos los días. No es solo una Navidad de una vez al año, no, una Navidad perenne. Porque eso trae, la Navidad trae paz, trae armonía, trae seguridad. Que aunque usted esté en problemas, aunque estemos en dificultades, aunque estemos pasando pruebas diversas, pero hay paz, porque tenemos a Jesús en el corazón. Hay paz. Sabemos a quién acudir. Sabemos a quién ir para que nos ayude en nuestros momentos difíciles. Eso es lo que trajo Jesús, paz. Pero la paz que está dentro de nosotros. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, pero hablaba de la paz que el mundo da, la paz ficticia, pasajera. Yo he venido a traer espada, dijo el Señor. Mi paz es diferente, mis pasos dejo, mis pasos doy, pero la paz que nos da Dios a través de su Hijo es diferente. Es una paz que no es por un momento, es una paz que está allí con nosotros. Mientras nosotros tengamos a Jesús en el corazón, mientras estemos nosotros viviendo ese momento, esa palabra, esa paz va a estar allí. No importa si está enfermo, no importa si está pasando dificultades, hay paz. Hay paz. Amén. Porque sé a quien acudir para que venga y me ayude. Si estoy enfermo, dice el Señor en su palabra, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿No? Yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te sostiene de su mano derecha. Él es nuestra paz. Jesús es nuestra Navidad. Y debemos celebrarla a lo grande. Amén. El día 25, como lo han estimado, porque ya todo eso es tradición. Pero celebrémoslo como Él quiere. Recordándolo a Él. Exaltándolo a Él. Dándole la gloria y la honra y la alabanza a Él. Por lo que Él hizo. Por lo que Él sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. Para nosotros Jesús ya no es pequeño. O para alguien es pequeño aquí, a ver. ¿Sigue siendo pequeño Jesús? No, Él está sentado a la diestra de su Padre. Él ya está allí. San Juan capítulo 17, ¿qué dice? Fue una de las últimas oraciones que Jesús hizo a favor de sus discípulos. San Juan capítulo 17. Cuando le dice a los discípulos, Padre, la hora ha llegado, le dice. Ya él sabía que iba a morir en la cruz. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Preciosa palabra. Una de las últimas oraciones de Jesús a favor de sus discípulos. Glorifícame tú al lado tuyo. Él sabía que tenía que retornar arriba, pero tenía que pasar el proceso. Tenía que pasar el proceso para ser trasladado otra vez al lugar suyo. Por eso le dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el versículo 20, en su misma oración hay una promesa donde dice Jesús, en la oración al Padre, les dice, y no ruego solamente por esto, dice. En otras palabras, y no pido, y no oro solo por esto, Padre, y no pido solamente por esto, sino también por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Sino por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Significa que si alguien
le entrega su vida a Jesús por medio de cualquiera de nosotros, esa oración recae también para él. Porque la comisión del Evangelio, de predicar el Evangelio, no solo fue a los apóstoles, es para todos nosotros, para cada persona que viene a los caminos del Señor. Para nosotros también es la comisión. A nosotros también se nos dejó este trabajo de anunciar este Evangelio al vecino, a la vecina, al amigo, a la persona que Dios ponga delante nuestro para poderle hablar. Se le habla la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, hemos sido adquiridos por Dios. Cada persona que viene a los caminos del Señor es adquirido por Dios. No ha venido porque quiso venir, no, fue porque Dios tocó su corazón. Dios lo escogió, Dios le permite venir. Por eso yo siempre digo, la gente si conociera esto, estuviera rogándole a Dios: Señor, tómame en cuenta, yo quiero. Pero lastimosamente no es así. Jesús también lo dijo: nadie viene a mí si el Padre no lo enviare. Cosa tremenda, son misterios que la gente no conoce, pero es revelada, dice la Escritura, a sus pequeños, a sus hijos. La gente no sabe esto, cree que el Evangelio es un camino de cualquiera, el que le da la gana lo sigue. No, Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no lo enviare. Entonces, ¿cuál es el primer paso o el requisito que una persona necesita para poder ser tomado en cuenta por Dios? ¿Quién me lo dice en esta noche? Tener fe. ¿Quién me lo dice en esta noche? Tener fe. Es la base de ¿Quién me lo dice en esta noche? Si tú tienes fe, serás salvo tú y tu casa. Nadie. El primer requisito para que Dios sea movido y tome en cuenta a una persona para traerlo al Señor es el oír la palabra. Alguien que se interese y diga: yo voy a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra. El oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros damos oído a la palabra, dar oído significa tomar atención. Porque mucha gente oye, ¿no? En la calle predican al aire libre, mucha gente está oyendo, pero oír la palabra es tomar atención, ¿no? Tomar atención, estar atento. ¿Qué es lo que está hablando? Yo quiero entender lo que él dice, ¿no? Y mucha gente dice: ¿verdad? Sí, en el lenguaje de ellos es la plena lo que dicen los hermanos. Entonces significa que está tomando oído. Entonces es un candidato para que Dios toque ese corazón y en ese momento pueda decir: yo quiero a Jesús. Si no hay ese toque, escúcheme esto, nadie puede abrir la boca y decir: yo quiero a Jesús. Cuando le llegue ese toque de Dios en el corazón, ese sentimiento, ¿no?, del Espíritu de querer entrar, se forma una batalla. Se forma una batalla en esa persona. Dios le da la oportunidad, le habla, pero se forma una batalla. El diablo no se duerme y lo comienza a trabajar. Hazlo después. Ya lo ve a la persona, ¿no?, que está. Hazlo después, ¿no? Después lo haces. Y comienza a prorrogar ese tiempo. Pero si esa persona no da oído al susurro del enemigo y lo acepta en ese momento, le aplastó la cabeza. Le aplastó la cabeza al diablo. El diablo quiere hacer prórrogas y está haciendo mucha prórroga en la vida de las personas inconversas. Les hace prórroga, después lo haces, le dice. Una vez un amigo me dijo: después lo hago. Mira, mi cumpleaños es el mes que viene. Celebro mi cumpleaños y yo me entrego al Señor. Había un muchacho que se llamaba Carlitos. Se le hablaba la palabra de Dios, se le predicaba el Evangelio. Y Carlitos sabía que el Evangelio era el camino. Y él decía, sentaba con su cabeza que sí, era el camino. Entonces, ¿qué dijo Carlitos una vez? Dijo él: hermano, la verdad, dice, yo sé que el Evangelio es el camino, yo sé que es la plena, dice, el camino del Señor y todo eso.
pero yo estoy joven todavía, este libro. Después, cuando tenga más edad, lo hago. Esas fueron las palabras de Carlito. Como una noche como hoy, más o menos. Al siguiente día, Carlitos amaneció muerto. Le dio un paro cardíaco. Tuvo la oportunidad, Dios le habló. Ninguno puede decir mañana o pasado, porque el mañana no es de nosotros. El mañana es de Dios. El presente es nuestro. Y Dios nos da el presente para tomar decisiones en el presente, positivas o negativas. ¿Lo niego o lo acepto? Son dos cosas. La gente dice, no, es que yo no lo niego, sino que no quiero hacerlo ahora. Eso es negar. Eso es rechazarlo. Entonces, el presente Dios nos da a toda persona, a todo ser humano. En el presente nosotros tenemos que tomar decisiones. No puedo decir mañana porque el mañana no es mío. Yo no soy Dios para saber si mañana vivo. No tengo la vida comprada para decir que voy a vivir 2, 3, 4 meses más o 5 años, 10 años. No tenemos esa facultad nosotros. Dios nos da el presente para tomar decisiones. Hoy, por eso dice el Señor, hoy es el día aceptable. Amén. Amén. Hoy es el día de salvación, dice el Señor en Isaías. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, quien tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Amén. Ese es Dios. Dios nos da el presente. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con el pasado de nadie. A Dios no le interesa el pasado de nadie. Dios no hace nada con el pasado de la gente. A Dios le interesa el presente, el hoy. Y de ahí para allá Él hace cuenta. Por eso dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Cuando uno viene a Cristo, Dios borra, así borra, todo el pasado de nosotros, lo borra. Borró en cuenta nueva. Entonces de aquí para allá corre cuenta de nuestra vida con Dios. El pasado quedó atrás. El diablo trabaja con el pasado. ¿Sabía eso? ¿Sí sabía eso? El diablo trabaja con el pasado. El diablo le recuerda el pasado para que deje botado el presente. Él le recuerda el pasado para que se sienta humillado, se sienta deprimido, para que se debilite, para que se desanime, y así sucesivamente. Pero el que tiene a Cristo en el corazón y está agarrado de la roca que es nuestro Señor, cada vez que el diablo venga con el pasado, te le diga, era en el pasado. Eso fue en el pasado. Ahora yo soy de Cristo. Ahora yo soy nueva criatura. Ahora yo soy el Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Amén. ¿En qué se basa que usted es hijo de Dios? Hemos aceptado a Cristo. Porque hemos aceptado a Cristo Jesús en el corazón. ¿Y sabe usted que el ser hijo de Dios fue el deseo de Dios? Fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos sus hijos. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad. Yo les he dicho que potestad significa derecho. Cuando usted viene a Cristo, Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y mira lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros, usted y yo, y todo creyente que esté escuchando, sepa que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, y nos consideramos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. Debemos comportarnos como hijos de Dios. Amén. Nuestra mente debe pensar como Dios piensa. Porque ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Al hacernos su hijo, significa que nosotros somos ahora nuevas criaturas.
¿Y ser nueva criatura qué significa? Yo les he dicho, les he enseñado. ¿Qué significa ser nueva criatura? Ser nueva criatura significa cambiar la mente. Su mente ha cambiado, nueva criatura, nuevos pensamientos, nuevas ideas, otra dirección. Ser nueva criatura significa cambiar la mente. Ahora tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces vamos a buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. Porque en el momento en que llegamos a Cristo, la vida del creyente, todo lo que nosotros hagamos en nuestro entorno, en nuestro diario caminar, se va a mover por medio del Espíritu. Se va a mover, todo se va a mover por medio del Espíritu. ¿Y cómo es esto? Dice usted, claro. Todo se torna espiritual ahora para nosotros. Si está en su casa y sale a la calle, ¿qué hace? Se encomienda a Dios, ¿verdad? Antes no lo hacían. ¿Sí o no? No. Estamos hablando de la realidad de un cristiano. Usted sale a la calle y usted se encomienda a Dios. Antes no lo hacía. Y si lo hacía de una manera diferente, equivocada. Pero ahora usted sabe a quién se encomienda. ¿Sí o sí? ¿Ya? Va a hacer algo, cualquier cosa. Aquí se encomienda. ¿En manos de quién se pone? En manos de Dios. ¿Sí o no? Todo lo que nosotros comenzamos ahora a vivir, lo vivimos espiritualmente. Y eso es lo que Pablo enseña en su palabra. Eso es lo que él nos dice y nos enseña. Que debemos vivir en el Espíritu. Eso dice Pablo. Vivir en el Espíritu, dice Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu. ¿No? Para que no hagáis, dice, lo que quisieres. O sea, hay una lucha, ¿no? La carne y el Espíritu. La carne y el Espíritu. La carne quiere hacer una cosa y el Espíritu otra. ¿Sí o no? Antes nos dominaba, antes nos llevaba, ¿no? Nos llevaba a las cantinas, nos llevaba por allá, nos llevaba por acá. A las mujeres las llevaba para allá, como títere, ¿verdad? La carne manejaba nuestra vida. Pero ahora tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Nuestra mente ha cambiado. La dirección de nuestros pensamientos y nuestra mente ya cambió. Entonces la carne igual no se va a quedar quieta. La carne igual va a querer satisfacerse, va a seguir queriendo rebelarse contra Dios. Pero se equivoca ahora porque ya tiene quien la sujete. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, tiene la carne y tiene el Espíritu. Y usted está en medio, ¿verdad? Y muchos creyentes están así. No saben a quién darle el mando, si a la carne o al Espíritu. Entonces, muchos a veces le dan un ladito a la carne y otro ladito al Espíritu. ¿Sí o no? Están con un pie allá y otro pie acá. Amén, no decía, ¿no? Así ocurre. Lamentablemente, pero así ocurre. Así es. Entonces, queremos vivir vidas victoriosas, queremos vivir vidas agradables delante de Dios. Sujetémonos al Espíritu. Y vivamos esa vida que Dios nos ha dado por medio de Jesús, su Hijo. Ya todo fue hecho. Todo fue realizado ya en la cruz del Calvario. Amén. Jesús vino como niño, creció, cumplió su misión, pasó todas las etapas que tenía que pasar, los procesos que tenía que pasar, pero Él cumplió su propósito, el cual era darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos. Amén. La oportunidad de ir al cielo y no al infierno. Amén. Y esta oportunidad la tiene todo el mundo. Amén. Yo quisiera que esta noche oremos, hagamos una oración, vamos a darle gracias a Dios por el nacimiento de Jesús. Gracias a Dios porque se despojó de su Hijo, su único Hijo, ¿verdad? Es lo que dice en San Juan 3:16, ¿no? De tal manera dice amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios en esta noche.
Y si alguien en esta noche quiere entregarle su vida a Jesús, ya no quiere seguir siendo indiferente a Jesús, y quiere decir en esta noche: yo quiero darle mi vida al Señor, yo quiero entregarle mi corazón a Él, yo quiero que Él tome esa dirección en mi vida, lo puede hacer en esta noche. No sé por qué estoy haciendo este llamado hoy, pero solo estoy obedeciendo a lo que el Espíritu me ordena ahora que lo haga. La decisión es personal. Usted decide si lo rechaza o lo acepta. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu infinito amor, su grande misericordia y bondad. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que usted nos da cada jueves, mi Dios, de adorarlo, alabarle, glorificarle, porque usted es digno, mi Dios, de toda alabanza, digno de toda gloria, de toda honra, mi Dios. Gracias por esta oportunidad, gracias por su palabra que nos da, Dios mío, cada jueves una palabra nueva, Señor, para nuestra vida, para nuestro conocimiento, para nuestro corazón. Gracias, mi Dios. Gracias por Jesús, que lo enviaste, mi Dios, a este mundo a morir, a padecer por todos nuestros pecados. Él ofrendó su vida hace 2000 años atrás, mi Dios. Él ofrendó su vida por nosotros, Padre. Y estamos muy agradecidos por el sacrificio glorioso, ese sacrificio sacrosanto, ese sacrificio majestuoso, Señor, que no lo podía realizar ningún ser humano, pero Él descendió desde el mismo cielo hasta este lugar, donde Él padeció, donde Él sufrió, donde Él fue torturado, pero lo hizo por una causa gloriosa, Señor. Gracias por ese sacrificio, porque por ello estoy aquí. Si no, mi Dios, no estaríamos en este lugar, pero por ese sacrificio de Jesús estamos aquí y estamos muy agradecidos. Gracias por ese nacimiento de Jesús. Gracias por la vida de Jesús en nosotros. No pasa un día, Señor, sin que te demos gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, gracias y gracias, Dios, en el nombre de Jesús. En esta noche yo quiero hacer el llamado. Yo quiero hacer una oración por la persona que quiera aceptar a Jesús en esta noche. Yo quisiera ver manos levantadas y que diga: yo quiero aceptar a Jesús. Tiene la oportunidad en esta noche de aceptarlo o rechazarlo, porque esa es la palabra. Cuando yo acepté a Jesús, yo acepté a Jesús en la esquina de una calle. Yo no lo acepté en una campaña, yo no lo acepté en una iglesia, yo lo acepté en la esquina de una calle, donde la gente pasaba de allá para acá y estaba yo allí parado con un siervo del Señor. Y recuerdo tan claro que él me invitaba a que yo acepte a Jesús. Yo sabía que ese era el camino que yo debería tomar. Yo sabía, pero también había otra cosa dentro de mí que no me permitía, que no me dejaba. Y yo no le decía nada al siervo de esa noche. Y él seguía insistiendo. Hasta que en un momento me dijo: si usted no acepta a Jesús, usted está aceptando a Satanás. Y recuerdo tanto que en ese momento yo estaba agachada la cabeza y dije para mí, yo dije: este hombre tiene razón, dije yo. Porque si yo rechazo el llamado que me hace para aceptar a Jesús, significa que estoy aceptando a Satanás, al diablo. Y yo dije: yo no quiero nada con ese Señor. Y me acuerdo que yo acepté a Jesús en ese momento. Y no lo acepté con gozo, con él, como muchos lo hacen, ¿no? Con esa alegría, yo lo acepté porque yo no quería nada con el otro. Entonces yo dije: bueno, ya, como que dije: Señor, no, me rindo, tú me ganaste. Y desde ahí mi vida ha cambiado. Dios es el que cambia los corazones, no somos nosotros, no es el hombre. Dios es el que comienza a tratar con su corazón, con su vida. Solo una vez más voy a preguntar: si alguien quiere aceptar a Jesús.
en esta noche. Recuerde que la vida no la tenemos comprada. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Bien, si no hay nadie, pues le damos gracias a Dios por este momento, este tiempo. Gracias, mi Dios, por su palabra. Gracias por todas las bendiciones que nos ha dado hasta este momento. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén.